Como les mencionaba, la importancia de los seguros en el área empresarial va a ser el tema de hoy. Y vamos a hablar sobre qué es un seguro, prácticamente, qué es el seguro. El seguro, todos estamos expuestos a eventos inesperados, como pueden ser enfermedades o accidentes, eso lo tenemos claro, ¿no? Y esta exposición a los riesgos se llaman riesgo real, es lo que nos ocurre diariamente. ¿Qué puede representar esto? Un impacto negativo o incluso pérdida total de nuestros bienes como vehículos, casa o empresa. Estos eventos inesperados, además de las consecuencias personales, generalmente implican pérdidas económicas muy sensitivas, pérdidas muy sensitivas en nuestras vidas. Y un seguro puede ayudarte para que cuando el siniestro ocurra, tengas un respaldo y reduzcas el riesgo. Normalmente pensamos que cuando tenemos un seguro y nos ocurre un siniestro, nos van a indemnizar al 100% todo. Realmente nos cubre una pérdida real que nos puede ayudar a empezar de nuevo. En el caso, si hablamos de una empresa, empezar nuevamente con un capital. En caso de un siniestro como un incendio en una empresa, nos van a dar un porcentaje del siniestro. Ahora, pero ahora no podemos preguntarnos, pero ¿qué es un seguro? ¿Para qué es un seguro realmente per se? Un seguro es el servicio que venden las compañías de seguros por medio del cual estas asumen los costos o pérdidas económicas a cambio de lo que se denomina una prima, que es el pago sobre el seguro. ¿Y qué significa esto? Que cuando usted compra un seguro, usted está trasladando un riesgo a la compañía. Su riesgo usted lo está trasladando a la compañía y ellos van a ser los responsables por el compromiso de indemnizar en caso de que ocurra un siniestro. Y eso es el concepto fundamental de los seguros. También podemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes participan en los seguros? Participan las compañías de seguros, por supuesto, debidamente autorizadas para vender seguros. Es importante que siempre cuando usted va a adquirir un seguro consulte a la Superintendencia de Seguros. En la página de la Superintendencia de Seguros aparece toda la información del mundo de los seguros. Ahí aparecen los listados de las compañías aseguradoras habilitadas, aparecen los brokers o las agencias de corredores de seguros y aparecen también listados de los corredores de seguro. Usted puede colocar el nombre de la persona en el listado y ahí le va a aparecer inmediatamente en el buscador. Todos ellos, toda la información pertinente está en la Superintendencia de Seguros, que es el ente que regula esta profesión. Pero antes de contratar un seguro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer antes de contratar un seguro? Sería la siguiente pregunta. Hay que evaluar los riesgos. Si usted está en una empresa, trabajando en una empresa, y usted es el encargado de los seguros, en la administración de los seguros, usted puede estar totalmente, siempre, constantemente, evaluando los riesgos que existan, que puedan existir en la empresa. A lo que está expuesto usted, sus compañeros, hasta sus familiares, hay que evaluarlo. Así podrás identificar cualquiera de estos riesgos que te podrían ocasionar mayores problemas económicos si llegaran a ocurrir. Y así priorizar la compra del tipo de seguro que más te convenga, ¿no? Eso es lo importante en el mundo de los seguros al evaluar. Por lo menos, si usted va a comprar una póliza de vida, usted tiene que preguntarse, ¿quiénes van a ser mis beneficiarios? ¿Para qué voy a comprar una póliza de vida? Si estás soltero, puedes comprar una póliza de vida
prácticamente para generar un ahorro para una jubilación, y una póliza de vida te da esas características de ahorros y preparas a futuro, por medio de la póliza, un ahorro que vas a tener ahí. Si tienes esposa o esposo, el cónyuge, puedes comprar una póliza de vida para asegurar, para que la beneficiaria sea tu esposa o tu esposo en caso de que tú te pase algo. Y en caso de que, lo más importante, cuando son familias, los cónyuges deben de tener una póliza de vida para asegurar el nivel socioeconómico de sus beneficiarios. En las empresas ocurre lo mismo, pero ya no son a los hijos. Prácticamente en las empresas se aseguran a los colaboradores en caso de un accidente dentro en los predios de la empresa o dentro de la empresa, y así uno va evaluando los niveles de riesgo que hay. Al contar con un seguro, tienes cobertura, lo cual te brinda tranquilidad a ti, a tu familia, a los colaboradores de la empresa, a los propietarios y a todo lo que tengas alrededor. Los seguros son inherentes al ser humano. En algunas legislaciones de otros países, el feto, desde que está en el vientre de la madre, ya se considera que es una persona. En otros países solicitan, determinan, perdón, de que cuando el niño nazca, adquiere la calidad de persona. Cuando hace su primer hálito de aliento, el primer llanto que haga, se considera automáticamente persona. Entonces, quiere decir que puedes asegurar desde ese momento en que nace una persona, en las dos tipos de legislaciones estas que existen, ya el ser humano corre riesgo desde el vientre de la madre. Y se dice que nacemos para morir. Quiere decir que toda nuestra vida vamos a tener riesgos. Pero ahora vamos a explicar más a fondo qué son los riesgos, que no es la catástrofe que hablamos, ¿no? Pero el concepto es fundamental, de que tengan conocimiento de lo que realmente es el riesgo. ¿Qué debemos hacer antes de contratar un seguro? Es la evaluación del riesgo. Eso es importantísimo, evaluarlo. No. También vamos a qué hacer en caso de un siniestro, ¿no? Al contar con un seguro, tienes la cobertura, lo cual te brinda tranquilidad, y también debes considerar quiénes serán los beneficiarios. Siempre deben de haber beneficiarios. Es decir, las personas que se van a ser indemnizados o pago en caso de que ocurra un siniestro, un evento. Los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Las personas que fueron protegidas por medio de un seguro. Hay que explicar lo que se denomina el interés asegurable. ¿Por qué razón? En la evaluación de los riesgos, las compañías y los corredores de seguros hacemos estos. ¿Qué interés asegurable usted tiene sobre lo que quiere asegurar? Yo no puedo asegurar a alguien que quiere asegurar un carro y no tiene carro. No hay ningún interés asegurable. Yo no puedo hacerle una póliza de vida a una persona porque lo está pagando un desconocido. Quiero asegurar a fulano de tal. No lo puedo hacer. Debe existir un interés asegurado. Normalmente es hasta el tercer grado de consanguinidad. En este caso serían los cónyuges con sus hijos, y así de repente hasta tíos y primos puedes asegurar. Pero debe de existir el interés asegurable, que es muy importante. En las empresas, los intereses asegurables, ¿quiénes serían? Serían en las pólizas de vida, salud y accidentes personales, en famosos colectivos que tienen las empresas.
serían los colaboradores de la empresa, en este caso. Entonces, ¿qué hacer en caso de un siniestro? Cuando ya tienes un seguro y ocurre un siniestro, que es la acción ya realizada porque ya deja de ser riesgo, el riesgo ya es real, ocurre, se convierte en un siniestro. Cuando eso ocurre, se debe comunicar inmediatamente a la compañía de seguro para presentar el reclamo lo más rápido posible. La compañía de seguro examina el daño y establece el monto con que se debe reponer de acuerdo a las condiciones del contrato, que es la póliza. El contrato de seguro, cuando hablamos de contrato, es la póliza. Después de concluido el proceso del reclamo, las compañías de seguros te pagan el valor de la pérdida o cubre el costo de las reparaciones del bien asegurado. Y en el caso del seguro de vida, responde ante tus beneficiarios. Eso es lo que hace la indemnización. Tienes un carro, todos los que presentes aquí en la conferencia tengan un carro y hayan tenido lamentablemente un pequeño accidente, uno trata de proteger el vehículo suyo, su inversión, con una póliza de auto. Cuando ocurre el siniestro, lo primero que hacemos es llamar al evaluador para que vaya al lugar de los hechos, tomen fotografías y puedan presentar el reclamo real a la empresa. A veces queremos que la indemnización sea 100% en su totalidad. A veces no ocurre porque recuérdense de que los automóviles, en el caso de los automóviles, hay una depreciación por año del vehículo. Cada año que pasa, el vehículo tiene desgastes mecánicos, que es por naturaleza, y va perdiendo el valor económico. Ya estos son aspectos ya de depreciación natural de los equipos mecánicos en un vehículo. Al contratar un seguro, se puede recomendar que a las personas que consulten con un corredor de seguros o a una agencia de broker, y en muchas ocasiones las personas pasan directamente a las compañías de seguros que los atienden también y le dan asesoría referente a su solicitud, a su necesidad de cobertura. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿cuáles son los seguros más comunes? ¿No? Los seguros más comunes son los de vida. Todos deberíamos tener un seguro de vida en Panamá, pero lamentablemente el porcentaje de personas en Panamá en seguros es muy bajo comparado con otros países. Y siendo un país donde la adquisición de una póliza de vida es muy económica. Panamá vende sumas aseguradas bien altas por sumas económicas, por primas muy bajas. Muy interesante lo que ocurre, ¿no?, en Panamá. También puedes consultar en casos tal como el corredor de seguros o con las aseguradoras, las exclusiones de la póliza que tú adquieres, que acabas de adquirir, puedes consultar. Las exclusiones son bien importantes, pero dirán, ¿qué son las exclusiones? Bueno, hay exclusiones sobre el riesgo. Nosotros no podemos, en el caso de las pólizas de salud y en los colectivos de salud, que todos los colaboradores estén en la empresa asegurados en una póliza colectiva, todos van a pagar una prima nivelada, pero ¿qué ocurre? De pronto dentro del universo de empleados, de colaboradores, hay alguien que tiene diabetes. Esa persona puede estar excluida de la póliza dependiendo del nivel de diabetes que tenga. Muchas compañías de seguros aceptan las pólizas de vida con un grado de mínimo en los primeros ciclos de la diabetes
Los primeros grados de la diabetes los aceptan normalmente porque son personas que se cuidan, toman medicamentos y se cuidan su salud y lo comprueban con exámenes médicos y esas personas no son excluidas. Sencillamente, ese colaborador va a pagar un poquito más de prima que el universo o la población de los colaboradores en la empresa. Además, y no menos importante, es realizar el pago normal y conveniente realizar constantemente el pago a la póliza, porque siempre cuando uno lo deja hacer es cuando normalmente ocurren los accidentes, ocurren los siniestros. Y por regla general, usted tiene que estar al día en sus pagos de sus primas. Las empresas siempre se preocupan de que cada mes se paguen las nóminas, o sea, los salarios de sus colaboradores, y a la vez pagar inmediatamente la póliza colectiva, porque para evitar cualquier inconveniente, si estás retrasado en tu póliza, sea personal o colectiva, hay compañías que no van a aceptar un reclamo porque estás moroso, pero eso tiene sus etapas realmente, ¿no? No es tan inmediato que te vayan a rechazar un siniestro. En este caso, vamos a seguir con lo que se refieren que cómo funcionan los seguros. Ya vimos prácticamente qué son los seguros en su aspecto real y objetivo, ¿no? Cuáles son los conceptos fundamentales de ellos. Ahora vamos a ver cómo funcionan realmente los seguros. Desde sus inicios el hombre ha estado expuesto, siempre ha estado expuesto a riesgos, ya sean estos generados por él mismo o por terceros. Fue por esta razón que en su búsqueda de defensa, protección y de ayuda mutua, los hombres comenzaron a vivir agrupados. En los inicios del ser humano nos agrupamos para eso, para la supervivencia. Sabíamos que podíamos estar juntos para sobrevivir. Y eso es un aspecto de la mutualidad. En la actualidad la relación hombre-riesgo no ha cambiado, siempre ha sido inherente al ser humano, como dijimos hace unos instantes. El día a día está lleno de accidentes, robos, enfermedades, entre otros sucesos que podrían afectar considerablemente en la economía de las personas. Y una vez a estos accidentes, estas calamidades, hay que hacerle frente a través de la colectividad cuando tomas un seguro. Te unes a un grupo de personas que contribuyen económicamente para hacer frente a un riesgo, el cual se materializa a través de un evento que se denomina siniestro. En base a esto, el profesor José Luis Pérez Torres de la Universidad de Barcelona, en su libro Teoría General del Seguro, él menciona lo siguiente, y cito: el seguro no evita la existencia del riesgo, ni tampoco que el riesgo se produzca, pero a través de la unión de los recursos económicos de todos los expuestos a riesgo pueden compensarse las pérdidas que sufren unos pocos. Y añade: de este modo, las primas pagadas por cada asegurado se unen en un fondo administrado por la aseguradora que permite el pago de los siniestros. Quiere decir que todas las primas pagadas por todos los clientes de una aseguradora cubren los riesgos de todos en sus niveles reales. Un ejemplo típico y sencillo, yo sé que conocen muchos de ustedes conocen lo que ya denominan el SUSU. El SUSU aquí es que compran una familia o 5 hermanos compran, o hermanas o hermanos, compran un artefacto eléctrico
y lo van pagando cada quincena, van pagando una parte, se rifa el artefacto eléctrico y lo van adquiriendo. Y esa colectividad, al final, todos que no dejen de pagar su porcentaje, al final todos terminan en cada quincena con el artefacto eléctrico entre todos. Ese es un susú. Igual es la colectividad de los seguros. Todos pagamos la prima para minimizar las pérdidas y evitar y garantizar que el riesgo que es existente, si ocurre el siniestro, podamos darle frente a esa pérdida, ¿no? Pero, ¿cómo funcionan? Los miembros del grupo combinan sus distintas capacidades económicas mediante el pago de la prima. Todos vamos a pagar la prima. Es importante pagar la prima de los seguros, ya que asumen el costo del seguro de esta manera. Y el seguro cubre todo el grupo en lugar de hacerlo individual. Normalmente, todos los clientes de seguros, cuando compran, piensan que es algo individual. No, es un colectivo. Usted está haciendo un susú con un montón de clientes y eso es lo que hacen los seguros. Un aspecto importante del mundo de los seguros es la homogeneidad. Y esto es un detalle muy importante que lo sepan. La homogeneidad supone que todas las personas que forman parte del grupo tengan una misma exposición al riesgo. En este sentido, las personas expuestas a un mayor riesgo pagarán la mayor prima que aquellas expuestas a un menor riesgo. De esta manera hay una distribución justa y equitativa de los costos, y eso es normal. Como ejemplo, para explicar sobre la homogeneidad, el principio de las pólizas de seguro es el principio de buena fe por parte de la aseguradora y por parte del cliente. Por parte del cliente, que cuando va a tomar la póliza tiene que declarar cómo está el riesgo, o en el caso tal de si fuera una póliza de vida, que la persona esté perfectamente sana. Y esa declaración en la solicitud de la póliza es la declaración de buena fe y de buena voluntad del cliente, de la aseguradora, para la aseguradora. Y de parte de la aseguradora, de que se ocurre un siniestro, que ella indemnice. Es mutuo en el contrato. Una persona que va a adquirir una póliza de salud debe de estar en perfecto estado de salud. Una persona que se enferme de una enfermedad no puede tomar una póliza porque se declara como preexistente y pone en riesgo el colectivo de salud. Todo, porque aumenta la siniestralidad. ¿Qué ocurre? Se solicita a la persona que declare que tiene algún padecimiento, lo declare en la solicitud, y eso lo que hace es que si la compañía acepta el riesgo, lo va a tasar con una prima un poquito más alta, de un porcentaje que ella, la aseguradora, va a determinar. Un carro sedán normal, particular, paga una determinada prima. Pero un taxi no va a pagar nunca la misma prima de seguros que un carro particular, porque ahí no hay homogeneidad. El riesgo es mayor en un taxi que está rodando todos los días en la calle, mientras que un carro sedán, tal vez la persona venga de su casa al trabajo y de su casa y de su trabajo a su casa, pero el carro está muchas horas en un estacionamiento. Entonces, el nivel del riesgo es diferente en este ejemplo. Pero la homogeneidad es que todos en su grupo y en su segmento paguen normalmente y equitativamente
un porcentaje de una prima igual. Otro aspecto importante es que aquellos siniestros existentes antes de ingresar al grupo no serán asumidos por el resto. Lógicamente que se va a tratar de que si la persona o la empresa quiere asegurar algún colectivo, debe de dar toda la información correcta para evaluar el riesgo. Si da una información falsa, pueden ser excluidos inmediatamente. Ahora vamos a hablar directamente de lo que es el riesgo. Lo hemos mencionado mucho y tiene una explicación bien técnica el riesgo. Trataremos de explicarlo de una manera sencilla y lo primero es dejar de pensar en que un riesgo es una catástrofe, no es una catástrofe. Los riesgos, como mencionamos hace unos instantes, viven inherentes a nosotros. Porque estas situaciones son normales. Nuestra vida es normal y está repleta de riesgo. Hay que entender que todos los días, sin darnos cuenta, tomamos decisiones y a veces no nos hacemos las preguntas necesarias porque pensamos que las cosas saldrán tal como nosotros la planificamos, pero a veces no ocurre eso. Tenemos que estar claros que no tenemos el control de todo en la realidad. Se presentan muchas situaciones que pueden afectar el resultado que esperamos. Un riesgo es justamente eso. Esa es la diferencia entre lo que se espera que pase y lo que realmente puede pasar. Por ejemplo, si usted va a la playa, el riesgo es que el clima cambie. Si usted va al río, puede suceder que no haya un aguacero, pero haya una crecida. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar los riesgos y los vamos a gestionar para saber cuáles, cómo diseñar planes que evitan que pasen, porque se pueden evitar si se hace lo que se denomina la gestión del riesgo. Si usted va a asegurar va a comprar una casa y está al borde de un río bien bonito, debe de considerar de que ahí hay un riesgo existente porque un río se puede desbordar en cualquier momento. Entonces su casa, entre más cerca está del río, más riesgo real puede suceder una crecida. Debemos tener presente que los riesgos pueden afectar los resultados esperados, pero no siempre son negativos. Al contrario, muchas veces nos encontramos con efectos positivos que podemos transformar en oportunidades. Lo importante es saber leer el contexto de los pros y de los contras y los posibles resultados, como el ejemplo de ir a la playa o de ir al río o comprar una casa cerca de un río o una playa. Los riesgos ahí pueden afectar su economía. Entonces podemos afirmar que los riesgos están desde el principio hasta el final y conocerlos nos ayuda a tomar las mejores decisiones, que es adquirir una póliza concreta. Sobre el riesgo, podemos mencionar del manual básico del seguro del profesor Gustavo Alexio Osorio, lo que se refiere a la incertidumbre. Y la incertidumbre se ha considerado como uno de los principales factores de la vida. Y ninguna persona o empresa tiene un conocimiento cierto y total de lo que puede pasar en el futuro. Nadie lo puede tener. Y señala y agrega que en la misma medida en que se ha producido el desarrollo económico, se ha hecho más complejo también el grado de incertidumbre con que se enfrentan las entidades o las empresas y ha aumentado en consecuencia la demanda de coberturas. Cada día hay mayor tecnología, hay
mayores avances en la industria y se ha vuelto más complejo el mundo de los seguros. Y eso es que hay que saber gestionar el riesgo. Cuando usted trabaja en una empresa, definitivamente tiene que conocer su empresa, focalizar realmente lo que usted considere que son los riesgos. Un corredor de seguros puede orientarlo, la misma empresa puede la misma aseguradora puede orientarlo en base a los seguros que usted necesita en su empresa. Y aquí, por último, vamos a hablar sobre los factores del riesgo laboral, ya teniendo en conocimiento lo que es la importancia de los seguros y de los conceptos del riesgo, ¿no? Tenemos aquí, podemos observar que en los factores del riesgo laboral podemos hablar de derivados de las condiciones de seguridad. En los derivados de las condiciones de seguridad podemos mencionar todo lo que son los accidentes de trabajo ahí. Puede ser caída de escaleras, algo que le haya caído un estante al colaborador. Y todo esto, derivado de las condiciones de seguridad, se prevé, se gestiona, se analiza. Cómo están las oficinas o el taller mecánico. Todo se tiene que analizar y cubrir con un seguro, por supuesto, ¿no? Por la exposición de los agentes físicos, tenemos que ver que hay enfermedades, que todo lo referente a la parte física de la empresa, si las escaleras, las barandas están en perfecto estado, si las sillas son fiables, y todo lo que tenga el ambiente laboral que pueda perjudicar en un momento determinado al colaborador. Y aquí entramos en lo que son las exposiciones a agentes químicos también. Hay empresas que manejan productos químicos, muchas empresas que manejan productos químicos, y solamente los gases ya son peligrosísimos. También hay que observar este tipo de riesgos. También tenemos por exposición a agentes biológicos. Lógicamente ya veamos lo que ya queremos dejar en el pasado. En el caso del COVID, ¿cuántas personas se vieron afectadas a nivel mundial? Una pandemia. Y estos agentes biológicos causaron muchos daños. Yo en lo particular en mi cartera tuve la pérdida de 3 clientes muy queridos de muchos años que fueron afectados por el COVID. Y estos son agentes biológicos de la pandemia, fueron causa de la pandemia. Y los clientes estaban bien asegurados hace muchos años. Y bueno, fueron los beneficiarios, se les dio el tratamiento correspondiente por la pérdida sensible que tuvieron, y que los difuntos y las difuntas tuvieron la conciencia de tener una póliza de vida. Los factores de riesgo psicosociales y ergonómicos, de las empresas. Hay muchos equipos mobiliarios de las empresas que no son los apropiados para que el colaborador esté 8 horas sentado. Unas sillas muy malas, muy dañinas para el cuerpo humano. Y de hace un tiempo para acá las compañías que fabrican estas empresas que fabrican estas compañías hablan del aspecto ergonométrico, el cuerpo humano que descanse en una buena silla, en un buen escritorio, los equipos de las empresas en los talleres industriales, que tengan una facilidad y un trabajo holgado en lugares donde el riesgo es un poco alto.
Eso es lo que se busca con este tipo de características. En los factores de riesgo sociales también tenemos que ver lo que es la fatiga laboral, el estrés laboral, aquel envejecimiento que ocurre también prematuro, darle el tratamiento a una persona que ya se va a jubilar, no debe estar subiendo escaleras, debe colocarlo en un sitio específico, plano, en la planta baja de la empresa. Sobre el estrés laboral, hay muchas empresas que tienen departamentos con psicólogos para ayudar a esto, y es importante de que todos estos aspectos que hemos mencionado, las compañías de seguros tengan conocimiento para que vean que la empresa tiene un grado completamente de responsabilidad con sus colaboradores, y eso da muy buenos puntos, ¿no? Y por el momento sería mi presentación. El objetivo de mi presentación realmente fue que conozcan ustedes los conceptos de seguros, los principales conceptos de seguros, y tengan una idea cuando ustedes vayan a laborar, los jóvenes que están estudiando en administración de empresas y contabilidad, vayan a trabajar en una empresa de estas, puedan tener conocimiento y dar una guía real sobre los riesgos que hay en las empresas, en sus vidas personales también. Y por el momento, si tienen alguna pregunta al respecto, con mucho gusto les responderían. Muchísimas gracias por su presentación, Magíster Marlo de León. Se abre el periodo de preguntas y respuestas, y recordarles a los estudiantes que vamos a colocar en el área de chat el link del formulario por el cual van a validar su asistencia a la conferencia. Ya hemos colocado el link para que puedan acceder al mismo. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas para ver si el público tiene alguna duda para que el Magíster Marlo de León pueda contestar. Mientras los chicos hacen las preguntas, si tienen alguna pregunta, le damos las gracias, doctor Marlo de León, por la presentación. Definitivamente que dice por allí que es mejor tenerlo que no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, las empresas tienen que tener la asegurabilidad de sus colaboradores, de los inventarios, de su empresa como tal, por cualquier situación, cualquier siniestro que se dé. Así es que es importante conocer sobre este tema como administradores de empresas. Muchísimas gracias, licenciado.